Hola, mi nombre es Pibe Arcega, bienvenidos a este primer episodio de Pasión Cromática, donde conoceremos este pequeño gran instrumento, la armónica cromática. Comenzamos. Cuando nos topamos por primera vez con este instrumento, aparentemente es una armónica común, pero siempre nos preguntamos ¿para qué sirve este botón? En realidad, una armónica cromática son dos armónicas en una. Una está afinada con la escala de Do mayor o las notas blancas del piano. La otra está afinada en Do sostenido o que son las teclas negras del piano. Y con este botón escogemos cuál de estas dos armónicas queremos que suene. Y la combinación y el uso de este botón podemos obtener las 12 tonalidades que hay disponibles en un instrumento como el piano, como la guitarra, como el saxofón, instrumentos cromáticos, y que esta armónica nos da esta gran facilidad. Esta armónica no es ni mejor ni peor que las otras armónicas de la gran familia, simplemente es completamente diferente, tal cual como cada uno de nosotros en este pequeño y gran planeta. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y sobre todo muchos desafíos en el estudio y en el dominio de este pequeño gran instrumento que podemos dominar cualquiera que tengamos toda la pasión cromática, lo podremos hacer. Ahora haremos un viaje en el tiempo para conocer su historia, sus orígenes y sobre todo las personas que le dieron un lugar en cada uno de los géneros, convirtiendo en un instrumento muy respetado. 1821. El alemán Friedrich L. Buschmann inventa la armónica. 1827. Un inventor de Bohemia llamado Richter le da a la armónica su forma más conocida, con 10 agujeros y 20 lengüetas que suenan soplando e inhalando. 1857. El relojero Matthias Hohner de Tronschinger empieza a fabricar armónicas de manera industrial. Es el primero en hacer el centro de madera. Vende más de 600 el primer año. En 1887 ya estaba vendiendo 1 millón de armónicas. Suena espectacular la cifra hasta hoy en día. Y eso que fue hace más de 130 años. Año 1924. La marca Hohner fabrica la primera armónica cromática de éxito comercial, y aunque ya había intentos previos de dotar las 12 notas a la armónica, la cromónica, modelo de la marca alemana, es un éxito de ventas. Pero ¿quiénes son los músicos que llevaron a este nuevo tipo de armónicas al siguiente nivel? En 1928, un adolescente de 14 años llamado Larry Adler decide comprarse una armónica cromática. El hazmerreír de los instrumentos musicales, como le decían a la armónica en ese tiempo. 2 años después era contratado por la leyenda de Broadway Fred Astaire para el musical Smiles, y en 1939 debuta con la Orquesta Sinfónica de Sydney, llevando un instrumento que no era considerado serio a prestigiosas salas de concierto, películas de Hollywood y a un nivel de expresividad y maestría sin precedente alguno, convirtiéndose en el primer virtuoso de la armónica cromática, llevando el repertorio de la música clásica, un hecho inimaginable para este pequeño instrumento antes. A finales de los años 40, en Bélgica, después de sortear a los nazis para poder escuchar, disfrutar y aprender del jazz, Jean-Baptiste Tillemann, Toots como es apodado, comienza a tocar la armónica cromática como pasatiempo. Debuta en 1949 con Charlie Parker All Stars. Es abucheado y se ríen de él al subirse con este pequeño instrumento entre sus manos, pero quedan maravillados al escuchar lo que podía hacer con la armónica cromática y cómo el lenguaje de esa música moderna llamada jazz era hablado por este pequeño instrumento. Se muda a Estados Unidos y ahí la armónica cromática es llevada a compartir escenario y acompañar con las leyendas del jazz como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Miles Davis, Bill Evans, Jaco Pastorius, Pat Metheny y muchos más.
Toots Thielemans graba para Quincy Jones, John Williams, Paul Simon. Su armónica se escucha en las bandas sonoras de Midnight Cowboy o para la serie de televisión Plaza Sésamo y muchas otras más. En Argentina, en 1932, en el pueblo de Santiago del Estero, un niño llamado Hugo Díaz recibía un balonazo jugando fútbol en un baldío. El golpe lo deja ciego por más de un año. En ese periodo de obscuridad y miedo, el niño recibiría un regalo. El único juguete que llegó a tener, una armónica, fue su luz. Las melodías que llegaban a sus oídos fueron llevadas a esa lámpara que funcionaba con su aliento. El tango y el folclore argentino fueron su aliento en esa época oscura. Su vista regresó después de una operación, pero la luz que le dio nunca lo abandonó, llevando a sonar cosas inimaginables con la armónica cromática. La pasión y el amor por el folclore y el tango lo llevaron por el mundo entero tocando este instrumento y conociendo y compartiendo con sus contemporáneos Larry Adler y Toots Thielemans. A principios de los años 50, en Chicago, Walter Jacobs, conocido como Little Walter, miembro de la banda de blues más famosa de Chicago, la Muddy Waters Blues Band, comienza a hacer grabaciones para el sello disquero Chess Records con su armónica 64 de 4 octavas, para sencillos de la banda de Muddy Waters como I'm Ready, y para su carrera como solista popularizando este tipo de armónicas en la creciente estirpe de armonicistas del blues que se desarrollaba en el género. En 1961, en Detroit, un niño de 11 años estaba siendo firmado por el sello Motown. Sus habilidades como cantante, pianista y la armónica cromática llevarían al pequeño Stevie Wonder a comenzar una prolífica carrera como cantante y compositor. La armónica cromática Super 64 sería su compañera, dándole un característico sonido y expresión al instrumento, introduciéndolo al nuevo género del soul y el funk. Quizá estos grandes 5 nombres no fueron los primeros en tocar este instrumento en cada uno de estos géneros, en los cuales son completamente muy conocidos, pero con toda su pasión y su historia de vida en cada una de las lengüetas de sus instrumentos, convirtieron este instrumento y lo llevaron sobre todo a grandes salas de conciertos, grabaciones de discos, bandas sonoras de películas, haciendo llorar y sonreír a miles de personas con sus ejecuciones en cada una de estas grabaciones, haciendo música desde la más simple hasta la más compleja, bella y hermosa con cada uno de sus instrumentos y convirtiendo este instrumento que quizá en sus orígenes no fue muy respetado o no se tomaba en serio, a dejar boquiabiertos a todo mundo con lo que podían hacer con este pequeño gran instrumento que cabe en un bolsillo, pero que puede tener un nivel de expresividad y de nivel musical muy alto. La pasión cromática que provocaron en toda la gente que disfrutó de sus ejecuciones hicieron que después de ellos viniera muchísima gente queriendo tocar este instrumento y sobre todo haciendo su legado cada vez más fuerte. Soy Pibe Arcega, espero que hayan disfrutado de este primer episodio de Pasión Cromática. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y estar al pendiente porque cada viernes subiremos un episodio donde aprenderemos más sobre este gran instrumento y sobre todo trataremos de enfocar toda nuestra pasión cromática para aprender de este bello instrumento. Hasta la próxima.